mucho que ver con la salud, obviamente, y con nuestra profesión, con el periodismo. Estamos en un encuentro que tiene mucho que ver con la ciencia y la difusión de la ciencia y la importancia de ser rigurosos con la utilización de los datos en un asunto tan importante como el que hoy nos trae aquí, hablando de la obesidad o del sobrepeso en un país como el nuestro. Todos sabemos, y nos manejamos con distintos estudios recientes y menos recientes, que la obesidad o el sobrepeso es un problema de salud pública número uno en nuestro país. Es también un problema del mundo desarrollado. Bien, pero lo que nos interesa, en nuestro caso de manera muy especial, es qué es lo que se está haciendo, cuáles son las alternativas que tenemos en nuestro país para mejorar esa situación y evitar que la obesidad y el sobrepeso sigan siendo ese problema de salud pública que tenemos todos. Seguramente tenga mucho que ver con la concepción que desde el punto de vista de los ciudadanos tenemos respecto a la obesidad. En muchos casos se considera una cuestión, un problema cosmético, cuando tal como dicen los científicos, y estamos nosotros también manejamos ese tipo de datos, estamos hablando de una enfermedad crónica y de uno de los principales factores de riesgo, tanto la obesidad como el sobrepeso, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas, de enfermedades osteoarticulares. En definitiva, estamos hablando de un grandísimo factor de riesgo que condiciona la salud de buena parte de nuestra población. Algunos datos, aquí se van a presentar datos recientes, en relación no solamente al aspecto científico de cómo está la obesidad en nuestro país, sino también cuál es la percepción social y de qué manera también la publicidad, que forma parte de nuestro día a día, trata un asunto tan importante y tan relevante como el problema de la obesidad y el sobrepeso en nuestro país. Y para hablar de todo ello, aquí estamos especialmente periodistas y personas comprometidas con el mundo de la ciencia. Es fundamental que nosotros, desde nuestra labor social y profesional, de la información y la concienciación social, tengamos un protagonismo especial en todo lo que afecta al mundo de la obesidad y el sobrepeso. Y es por eso que en esta mesa que ahora os voy a presentar a los intervinientes está no solamente el mundo de la ciencia, sino de manera muy especial el mundo del periodismo, porque existe un compromiso específico de los periodistas para la información sobre salud y en este caso para la información sobre la obesidad y el sobrepeso. Además, en esta mañana vamos a tener la oportunidad no solamente de conocer algunos de estos datos y estudios que vamos a conocer en primer lugar en el día de hoy, sino también a conocer experiencias personales, no solamente de algunos colegas nuestros que han hecho el compromiso de perder peso, de tener una vida más saludable. Y vamos a ver cuáles son algunos de esos ejemplos en primera persona. Pero también vamos a saber cuál es esa imagen social que tiene el sobrepeso, la obesidad, entre los ciudadanos españoles y también de qué manera la publicidad está representando este asunto que nos interesa a todos y en el que todos debemos estar especialmente comprometidos. Así pues, yo espero que a lo largo de la mañana tengamos tiempo primero para conocer las opiniones de los expertos y después para poder entrar en un coloquio en el que seguramente podamos resultar todos beneficiados, porque la información, siempre lo decimos, es la única medicina, pues estamos en el ámbito sanitario, que no tiene efectos secundarios, sobre todo si es buena la información, y ese es el compromiso que todos tenemos entre todos los que estamos aquí representados. Os aviso, bueno, ya tenéis también en la imagen, en la diapositiva, que hay dos hashtags, el hashtag prevención a la obesidad y el hashtag aligera tu vida, que forman parte de esta campaña que se está llevando a cabo y que ponen en marcha la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad junto con el patrocinio de Berbés Asociados. Y es una campaña auspiciada por el propio Ministerio de Sanidad y que por tanto va a tener duración en el tiempo, y es por eso que estamos hoy aquí comprometidos para dar el primer paso y estrenarnos con algunos de los datos que nos parecen especialmente relevantes en este asunto. También os comento, para que lo sepamos todos, que no solamente estamos comprometidos en este encuentro informativo, los que estamos presentes en esta sala, aquí en la Asociación de la Prensa de Madrid, este acto se está retransmitiendo en directo por Periscope, de manera que a través de Twitter vais a tener una referencia inmediata de todo lo que está ocurriendo en esta sala minuto a minuto, y por tanto merece la pena que lo tengamos en cuenta. Así pues, también vamos a agradecer a todas aquellas personas que nos siguen a través de Twitter, a través de esta aplicación de Periscope, para que también sean bienvenidos a este acto de hoy.
sin más preámbulos, paso a presentaros a las personas que nos acompañan como ponentes en este encuentro. En primer lugar, el doctor Felipe Casanueva, que es presidente de la Fundación de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, y que nos va a hablar de esta puesta en marcha del programa Prevención de la Obesidad, Aligera tu Vida, que, como os digo, forma parte de lo que estamos comentando, de esos hashtags que tenemos para tener una referencia inmediata. También, como no, está con nosotros Emilio de Benito, que es colega de todos nosotros y presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, que después será el moderador de ese intercambio de opiniones que espero que sea instructivo para todos y que nos permita tener un mayor conocimiento, entrar en los detalles de un asunto como este que nos ocupa y en el que los periodistas estamos comprometidos contra la obesidad. Y finalmente nos acompaña también Pedro Cano, que es consejero delegado de Berbés Asociado y que bueno, pues es el patrocinador de esta campaña, de este proyecto, que merece la pena, yo creo, apostar. Ya digo, porque no va a acabar cuando terminemos esta reunión, sino que se va a prolongar con distintas acciones a lo largo de los próximos 2-3 años. Así pues, sin más dilación, doy el uso de la palabra al doctor Felipe Casanueva para que os cuente algunas de las razones por las que estamos aquí hablando de obesidad y sobrepeso. Cuando quiera. Buenos días, muchas gracias. Para mí un gran placer intervenir en este coloquio conjuntamente con la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. No solamente por la importancia de reunirnos y discutir el tema que nos trae hoy aquí de prevención de la obesidad, sino también por encontrar algunos amigos de hace tanto tiempo, en concreto con el presidente Emilio de Benito, que no solamente ha cubierto desde hace años parte de nuestras actividades, sino que incluso le hemos invitado a darnos alguna conferencia en las reuniones que realizábamos dentro de la SEDO y del Ciber de Obesidad. Yo voy a presentar simplemente algunas pinceladas del problema, ¿no? No creo que sea el momento de hacer una conferencia básica sobre el tema de la obesidad, pero sí realmente para que meditemos un poco con el tema que tenemos en estos momentos entre nosotros. Es evidente que la obesidad, siempre ha habido personas obesas en la historia de la humanidad. Algunas han sido representadas en tallas como esta Venus de hace 35.000 años, en la cual seguramente indicaban una diosa de la fertilidad, ¿no? Pero el problema de la obesidad para nosotros está en este recuadro de la izquierda, en el cual lo que empezamos a encontrar es que, como decía previamente el orador, la obesidad no solamente es un problema de gran expansión, rápida expansión, sino que nos encontramos no con un problema estético de figura, sino con una enfermedad, y con una enfermedad grave. Y todavía hay algunos sectores de nuestra sociedad que no han logrado interiorizar este concepto de enfermedad. La obesidad, como todos los presentes saben, se asocia con un aumento de la mortalidad y la morbilidad cardiovascular y cerebrovascular, aumenta la tensión arterial, aumenta el hígado, el que llamamos hígado graso. Y lo más importante es que produce una de las reducciones en la esperanza de vida más importante. Por ejemplo, en este momento sabemos que una persona obesa tiene una reducción de su vida entre 5 y 10 años. Es también un factor que induce al hipogonadismo, es un factor que va a alterar también la neurocognición. Los pacientes con una obesidad muy importante tienen más dificultad para entender determinados conceptos. Y el término que últimamente está surgiendo cada vez con más fuerza es este que tengo en rojo y que yo creo que gran parte de la sociedad todavía ignora porque no hemos sido lo suficientemente hábiles para explicarlo. Y es que la obesidad por sí mismo es una de las causas más importantes de cáncer en todos los países industrializados, incluso en el nuestro. La lista de cánceres asociados a la obesidad es muy larga. Tenemos cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de endometrio. La lista cada vez se expande más. Posiblemente haya 10 o 12 cánceres
que estén directamente relacionados con la obesidad, y esto todavía a la población no le hemos logrado convencer. Hemos logrado que el riesgo de diabetes tipo 2 aumenta enormemente con la obesidad, pero todavía no estamos logrado convencer de que también el riesgo de que padezcan un cáncer está aumentado. Por lo tanto, no es un problema de imagen, es un problema de una enfermedad de gran gravedad. No estoy hablando de sobrepeso, sino de obesidad. Y por supuesto en este cuadro no están representados unos factores intangibles. ¿A qué llamo yo factores intangibles? Pues al enorme problema social que los pacientes con obesidad arrastran, que es mucho más evidente la discriminación que van a sufrir estos pacientes, por ejemplo, en la edad escolar. Los obesos, los obesos importantes, infantiles o juveniles, tienen prácticamente toda su vida truncada por el problema de relación social con estas enfermedades. Por tanto, tenemos un problema entre manos muy importante, y un problema tan importante que ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia, la epidemia del siglo XXI. ¿Y por qué se llama epidemia un tema con la obesidad? Bueno, básicamente por la extensión. Aquí tenemos en pocos años cómo ha cambiado la extensión, colores más intensos indican cifras de obesidad más importantes, la extensión y la velocidad de expansión. Estos son los dos conceptos que han hecho que la Organización Mundial de la Salud diga: no tenemos un problema en un país, no es un problema concreto, tenemos una epidemia mundial que está afectando a todos los países, ningún país está escapando de ello, ningún país está escapando. Estados Unidos presumía de tener las cifras de obesidad más altas del mundo, ya México y Brasil están empezando a disputarle este paso, pero curiosamente el país con mayor obesidad de todo el mundo es Arabia Saudita en estos momentos, en el cual la eliminación del trabajo físico, la incorporación de alimentos con muchas calorías, en un país que todos nos imaginábamos que eso no podía suceder nunca, es el país con tasa de obesidad más grande de la humanidad. Epidemia de obesidad. ¿Y qué pasa en España? Bueno, este es uno de los estudios más sólidos que se han realizado epidemiológicamente, ya se está volviendo a estudiar para los próximos años, estos estudios que tardan 3 o 4 años en realizarse, y lo que encontramos aquí realmente es que esta es la situación para pacientes adultos, no pacientes adultos que van al hospital o al seguro para verse una muela y se les pesa, no, eran personas que estaban en sus casas. Por tanto, tiene mucho más valor el dato. Y nos encontramos que en España la población adulta tiene un 23% de obesidad. Esto es la cifra mínima, porque hay otros estudios que indican que puede llegar al 25%. Esto significa que realmente 1 de cada 4 personas adultas tiene una enfermedad llamada obesidad. Y estoy hablando de obesidad, no estoy hablando de sobrepeso, en que las cifras son mucho mayores, ¿verdad? Esto también es un problema importante para la salud, pero esto ya es claramente una enfermedad. Es cierto que en mayores de 65 años la incidencia es mayor, pero de cualquier forma los datos son abrumadores. Estamos hablando de millones de personas que tienen en este momento una enfermedad que, como hemos visto previamente, es de una extraordinaria gravedad. ¿Y qué pasa en niños? Pues en niños tenemos una bomba de relojería dentro de nuestra población. Tenemos en estos momentos cifras entre el 11 y el 20%, este es el estudio Aladino organizado desde el Ministerio de Sanidad, entre el 11 y el 20% de población juvenil, infantil juvenil, con tasas de obesidad. ¿Por qué esta variación en los datos? Porque definir obesidad en niños es mucho más difícil que en adultos, la forma de medición. Pero de cualquier forma esto es una cifra absolutamente espectacular, y lo que nos está diciendo es que realmente qué va a pasar con estos niños cuando vayan creciendo. Ese es el problema. ¿Y qué va a pasar con esta bomba de relojería? Yo siempre lo presento en esta imagen, que puede ser muy gráfica. Un niño de peso normal tiene un riesgo, cuando sea adulto, un 15% del riesgo de hacerse obeso. Pero un niño que sea obeso tiene un 82% de riesgo de ser obeso. Esta gráfica nos está diciendo que el niño obeso es adulto obeso, casi automáticamente. No es verdad lo que decían nuestras abuelas, de que los niños regordetes, cuando den el estirón ya se les va a pasar y no hay ningún problema, que es mejor que tengan un estirón de más. Es mentira.
Estos son muchas de las herencias de la posguerra que tenemos en España, ¿verdad? Realmente los niños obesos, lo más seguro es que sigan siendo obesos de adulto, y si vemos las cifras de obesos adultos que ya tenemos y las cifras de obesos niños que ya tenemos, cuando estos niños crezcan y se hagan adultos, pues vamos a tener un problema sanitario y personal y económico de primera magnitud en nuestro país. Porque creemos que realmente la obesidad o el exceso de peso en niños no tiene importancia, o tiene menos importancia que en adultos. Bueno, estas son las cifras de los estudios. Las complicaciones en adultos, problemas de hipoventilación durante la noche, asma, infertilidad, artrosis, más lo que ya conté antes. Pero esto es lo que estamos empezando a ver en niños actualmente. Aumento de la tensión arterial, glucosa en ayunas aumentada, que es el estado de prediabetes, y esto lo van a arrastrar a la fase adulta. Y los pediatras, cuando hablamos con ellos, nos dicen que por primera vez en la historia están empezando a ver niños con diabetes mellitus tipo 2. Y nos dicen, hombre, cuando yo hice la residencia en mi hospital, no vi ningún caso cuando me estaba formando, y ahora los empiezo a ver. Y los empiezan a ver porque por primera vez tenemos unas tasas de obesidad infantil enormes en nuestro país. Y estos son algunos de los datos. Como veis, son todos datos muy recientes, los que veo aquí, del 2016, del Journal of American Medical Association, en el cual ha visto la prevalencia de obesidad a lo largo del tiempo, obesidad normal y obesidad extrema, que tal vez requiere incluso la posibilidad de intervenciones quirúrgicas bariátricas en niños o adolescentes. Y lo que estamos observando es que realmente no está habiendo ningún tipo de reducción en la tasa de obesidad infanto-juvenil. Todo lo que estamos haciendo a nivel mundial no está logrando atajar el problema de la epidemia de ninguna forma. Y, sobre todo, el crecimiento de la tasa de obesidad extrema es mucho mayor. Mirad aquí cómo se comienza hace unos años, la obesidad más dramática en niños, prácticamente invalidante para ellos, no solamente no se ha logrado reducir, sino que continúa creciendo de una forma evidente. Y esto, estamos organizando un simposio para enero en Galicia, en el cual vamos a intervenir conjuntamente con los cirujanos de cirugía bariátrica, y una de las sesiones va a ser cirugía bariátrica en periadolescencia. Estos niños con este problema dramático, ¿debemos operarlo o no debemos operarlo? Es un tema que está pendiente y que lo vamos a discutir también con los jueces y con los fiscales de menores conjuntamente para ver, ante casos dramáticos que se presentan todos los días y que muchas veces los habéis recogido en la prensa, ¿qué hacemos con ellos? Familias que le quitan a los niños porque no les están logrando controlar la obesidad, niños que fallecen y se atribuyen el fallecimiento a obesidad incontrolada. Estos problemas nosotros tenemos de una forma que estar preparados y atacados. ¿Qué vamos a hacer en una sociedad en la cual el sedentarismo es un elemento predominante y en el cual la abundancia de alimentos es predominante y en el cual la sociedad nunca va a retroceder, no va a cambiar? Evidentemente las campañas de prevención y tratamiento de la obesidad van a ser fundamental y son un desafío para todos nosotros para el futuro. Y esta es la situación en este momento. Nosotros tenemos un problema de obesidad en el cual los médicos y los científicos estamos intentando convencer a la población de que es un problema. Y la población poco a poco se va concienciando de esto. Al final tendremos que recorrer un círculo que es, en nuestra influencia sobre la población, hacer que crezca la sensación de alarma, y cuando esa sensación de alarma en la población crezca es cuando los administradores y los políticos van a empezar a tomar en sus manos el problema de la obesidad. Mientras no logremos que en los programas electorales de los partidos en España la lucha contra la obesidad esté recogida como un problema sanitario de primera magnitud, no habremos cumplido nuestra misión. En estos momentos, cuando los políticos y administrativos tomen acciones administrativas, las campañas de prevención y control podrán ejecutarse correctamente. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Estamos nosotros con el tema de la obesidad al mismo nivel que estábamos con el tabaquismo hace 25 años. Acordaos que cuando empezamos a luchar contra el tabaquismo, bueno, ya están los médicos exagerando como siempre. Esto
tocando la corneta de que aquí viene el lobo, ¿verdad? Pero bueno, con el tiempo logramos convencer a la población de que el tabaquismo era un problema de salud de primera magnitud y los políticos terminaban asumiendo este riesgo para la población y tomando medidas. Pero solamente cuando los administradores han tomado medidas para controlar el tabaquismo ha caído en España. Ha caído tanto que la última fábrica de producción de tabaco en España se ha cerrado hace 2 meses. Entonces, ¿cuál es, digamos, para mí la lectura de esta figura? Los médicos, por nosotros solos, no somos capaces de controlar el tema de la obesidad. Nosotros podemos curar a los pacientes, pero no podemos controlar la expansión y hacer la prevención. Solamente mediante una campaña social en la cual todos estemos siendo cómplices de esta campaña podremos lograr este nivel de control. Y aquí es donde yo creo que realmente los informadores de la salud tienen un papel principal. Primero porque realmente los informadores de la salud no son solamente transmisores de noticias, sino que también evalúan la importancia para la sociedad de las noticias de cualquier tipo. Y yo creo que así realmente la asociación está convencida de que nos encontramos con un problema que es un desafío para toda la sociedad, realmente podremos así empezar a atajarlo, convencer a la población, convencer a nuestros administradores de que se debe ejecutar. Me acaba de llegar ayer un mensaje de la Sociedad de Obesidad Americana, que lo veo aquí, que dice que el gobernador de Luisiana ha declarado la Semana de la Obesidad del 30 al 5 de septiembre. Entonces, la idea del gobernador de Luisiana es que el problema es de tal magnitud que realmente hay que dedicar una semana entera en el Estado a hablar sobre prevención, tratamiento, control, etcétera, de la obesidad. Estamos hablando de Luisiana, que como todos os imagináis, por la gran prevalencia de población afroamericana, tiene unas tasas de obesidad muy importantes. ¿Por qué consideramos que necesitamos las acciones administrativas ejecutadas por los políticos y por los administradores? Porque en algunos países esto ya se ha puesto en acción. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York, Michael Bloomberg, en los años pasados, ejecutó una serie de medidas variadas para luchar contra la obesidad. Por ejemplo, ¿qué medidas? Hacer que en los restaurantes de más de 15 establecimientos se publicaran las calorías al lado del plato, de forma que cuando la persona va a comer, digamos, ya me voy a comer esto y estas calorías. Hacer una lucha contra algún tipo de expendedillas de refrescos en los institutos y de alimentos precocinados. Pero, por ejemplo, en Arkansas también se han tomado medidas. El gobernador de Arkansas dijo, bueno, estamos ante un problema de seguridad pública, es como si nos invadiera otra nación. Porque claro, la tasa de obesidad y sobre todo en niños es tan importante en Arkansas que va a hacer saltar por los aires no solamente la sociedad, sino los sistemas de cobertura y además llega un momento que no podremos pagar todos los costes asociados a la obesidad. Hagamos una movilización y entonces en Arkansas se hizo una movilización empezando por los colegios, tomando el peso de los niños, etcétera, que lógicamente pues en una sociedad también peculiar como Estados Unidos creó bastantes problemas, pero al final han logrado desarrollarlo. Entonces, este posiblemente para mí es el mensaje más importante. Solamente con una alianza entre informadores de la salud, médicos, administradores, la sociedad misma que deberá tomar en sus manos parte del problema, los padres de los niños en el colegio, todos sabiendo que tenemos un problema de primera magnitud, no solamente de primera magnitud para la salud de los pacientes, sino también para un Estado o un sistema sanitario público y gratuito como el nuestro. Porque puede llegar un momento en que no seamos capaces de pagar los costes asociados a la obesidad. Y por esta razón, desde la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, hicimos una propuesta al Gobierno de España de realizar un evento que va a durar 3 años, 16, 17 y 18, que juntara acciones en la lucha y la prevención contra la obesidad. Lógicamente pasó por las manos de nuestro querido ministro de Economía, Montoro, que al final le dio el visto bueno y salió reflejado en los presupuestos generales del Estado aprobados el año pasado. O sea que esto es, en este momento es un programa de prevención de la obesidad aligera tu vida que ha sido autorizado y referendado por el Consejo de Ministros de España, ha salido en el Boletín Oficial del Estado y ya se ha formado la comisión interministerial que tiene que hacer la supervisión de lo que realicemos.
Entonces, gran parte de esta campaña, con el cual va a consistir en actos muy variados, con la gran ventaja de que si participan determinadas empresas, pueden incluso, aprovechando que ha sido declarado evento de especial interés público, hacer una deducción de impuestos en las actividades que realicen. Nuestra idea es poder, agrupados en este paraguas de prevención de la obesidad, Aligera tu vida, poner en marcha diversas iniciativas sociales, culturales y actividades para esta labor. Y realmente estoy muy contento de que una de las primeras, o la primera acción oficial dentro de este evento de prevención de la obesidad, Aligera tu vida, sea el convenio que hemos realizado con ANIS y que esta reunión es su primera manifestación. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días a todos y a todas. No me voy a meter en este fregado que están difusionando en este momento Pedro Reverte y Rico en los medios, o sea que os dais por saludados en general. Yo creo que Felipe Casanueva ha puesto muy clara cuál es la obligación nuestra, cuáles son los deberes que nos pone el convenio, que nos pone la sede y que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Es el participar, el cooperar en esta campaña de concienciación, haciendo información. Yo quiero resaltarlo. Sabéis que yo siempre digo que nosotros lo de educar es algo relativo. Nosotros informamos y la gente se educa solita, porque la gente es muy lista, ve las cosas y ese es nuestro compromiso, aunque el convenio pues es como todos los convenios de esas cosas de lenguaje complicadísimo. Básicamente, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros como periodistas vamos a estar pendientes de las iniciativas que tengan que ver, de la información que tengan que ver con la obesidad, de los datos, de los hechos, y vamos a tener una especial sensibilidad para captar esas noticias. No hace falta que nos pongamos a hacer publicidad, ni meter banners, ni cosas de esas, eso ya lo decir a los medios. Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo bien y enfocados, simplemente con que tengamos una especial sensibilidad para este tema, yo creo que habremos cumplido, porque de eso se trata, ¿no? Que lo trasladamos. Afortunadamente en el programa mandamos solo 3 minutos, os voy a dejar 1 minuto y medio extra, o sea que yo creo que acabo aquí, ya luego en el debate seguiremos, así vamos a... Bueno, pues bien. Pues nada, lo primero dar las gracias a todos los asistentes por su presencia aquí, que les puedo asegurar que como máximo responsable de Berbés Asociados es realmente muy importante para nosotros. En segundo lugar, quiero agradecer al profesor Casanueva y a la SEDO y a la ANIS, en las personas de Sergio y de Alicio, el apoyo que han dado a este proyecto, y que sin su apoyo realmente el papel de Berbés pues, no hubiese sido posible. Aquí se preguntarán, ¿y qué pinta Berbés Asociados en todo esto? Bueno, pues yo creo que es muy sencillo. Aquí hemos estado hablando de comunicación como una de las partes importantes del proyecto, y yo creo que hay en esa parte Berbés, como agencia especializada en comunicación, con más de 25 años de experiencia en el sector, con buenas conexiones con los medios de comunicación y con los profesionales de la salud, pues yo creo que es una opción absolutamente pionera y yo creo que fantástica. Y en segundo lugar, el papel que juega Berbés en todo esto. Bueno, pues Berbés, a través del patrocinio de la pata del proyecto de Periodistas contra la Obesidad, lo que quiere es colaborar en que esa comunicación, como ha dicho antes el profesor Casanueva, Emilio y Alipio en sus palabras iniciales, es una parte importante para hacer llegar a la sociedad esos conceptos rigurosos, esa información absolutamente veraz. Como dice Emilio, no educar, pero sí informar sobre qué está pasando, cómo se está desarrollando los acontecimientos, tratamientos, avances científicos, conceptos como vida saludable, ejercicio físico, cómo todos esos conceptos en luchar contra la obesidad. Bueno, pues ahí, en esa pata es donde vamos a estar ahí presentes. Yo no tengo mucho más que decir, como decía Emilio, nada más que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, sobre todo haciendo lo que sabemos hacer, o sea, zapatero a tus zapatos. Nosotros somos unos expertos en comunicación y lo que vamos a hacer es poner nuestro granito de arena para que todo este proyecto realmente importante de prevención de la obesidad, Aligera tu vida, a través del área de Periodistas contra la Obesidad,
tenga la comunicación, la difusión que realmente necesita y podamos al final del proyecto de estos 3 años decir, pues hemos conseguido los objetivos que nos planteamos. Tenemos hoy una sociedad mucho más consciente del problema de la obesidad. Aquí se han dado cifras realmente importantes. El tema de la obesidad infantil es todavía muchísimo más importante. Y bueno, ahí vamos a estar, ahí estamos y nos sentimos muy orgullosos de que tanto la SEDO como la ANIS hayan contado con nosotros y desde luego vamos a ser un socio leal y desde luego proactivo en desarrollar todos estos proyectos que a través del proyecto Prevención de la Obesidad se van a poner en marcha. Nada más, gracias por su atención, por su presencia aquí y nada más. Y estoy a su disposición. Muy bien, bueno, pues después de haber escuchado las palabras de los 3 ponentes que están en la mesa, os comentaba antes que vamos a tener la participación ahora de otro tipo de perspectiva. Vamos a enfocar el mismo asunto, la lucha contra la obesidad y el sobrepeso en nuestro país, desde experiencias personales y además realizadas por colegas nuestros. Es por eso que a continuación va a contarnos su experiencia personal Íñigo Lapetra, que como sabéis, aparte de ser secretario de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, es el director de comunicación del Consejo General de Enfermería y es un ejemplo de cómo él ha tratado de pelear, y lo sigue haciendo, contra el sobrepeso o la obesidad. Luego vamos a tener también la oportunidad de escuchar a doña Isabel Peleteiro, que es directora general de Investigación, Marketing y Opinión, IMOP, y nos va a comentar justamente cuál es la imagen social, esto que antes comentábamos, la percepción social que tenemos los ciudadanos en nuestro país respecto a la obesidad y el sobrepeso. Y finalmente va a intervenir Jesús Pascual, que es presidente de Arce Media, y nos va a dar una visión de qué manera desde el mundo de la publicidad también se trata de combatir la obesidad, y al menos cómo se hace desde medios generales. Y esa es una perspectiva que yo creo que tiene interés, que ahora vamos a pasar a comentaros, y ya os digo, luego tendrá lugar el debate que va a moderar Emilio de Benito, presidente de ANIS, y finalmente, para cerrar este acto, pues estamos esperando la presencia de la doctora Teresa Robledo, que es directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Estamos esperando porque su agenda pues, está muy ocupada, obviamente, y en cualquier caso seguramente llegará para poder clausurar esta jornada. Así pues, tiene la palabra Íñigo López. Hola, buenas a todos. Pues, yo vengo a contaros una experiencia muy personal, que de hecho cuando me lo pidieron desde Berbés me da un poco de vergüenza, porque vengo a enseñaros una serie de fotos y una serie de temas que son bastante personales. Pero bueno, me he lanzado, por eso de que nos tenemos que comprometer todos en ANIS, pues me he lanzado a compartir con vosotros esta experiencia. Yo, bueno, como decía, me llamo Íñigo Lapetra, trabajo en el Consejo General de Enfermería y soy periodista. Me dedico a la comunicación, con lo cual pues, los consejos que os voy a dar los voy a dar desde el sentido común, desde lo que he aprendido de la mano de una nutricionista y de 2 amigos que son licenciados en Educación Física, que han estado tutelándome y echándome una mano pues, para conseguir que recondujera un poco mi vida. Como estábamos diciendo, es decir, la pasa porque vivimos una epidemia de obesidad y el problema es que no somos del todo conscientes de ello. Yo creo que en lo que se respecta a la información es una batalla que está ganada, porque hoy si tú sales ahora mismo con una casa con una cámara de vídeo y le preguntas a cualquier persona que salga por la calle, todos sabemos que el sobrepeso es malo, que la obesidad es muy mala y que además conlleva una serie de riesgos importantes para la salud de las personas.
Lo que no está tan ganado es la batalla de la acción, de pasar a la acción. Y eso lo vivo, o lo he estado viviendo como una persona que tiene tendencia a engordar importante y que además le gusta mucho comer, y como padre de 3 niños que, bueno, pues digamos que han heredado genéticamente el mismo problema. Bueno, pues como os decía, y esto es una batalla, y la batalla de pasar a la acción es una batalla que yo creo que desde la sociedad no podemos permitirnos perder, porque si estar gordo o estar tener sobrepeso conlleva todos los riesgos que nos ha estado contando el profesor, y la realidad pasa porque los niños cada vez son más gordos y cada vez empiezan a niños con diabetes, y existe una serie de realidades que quiero compartir con vosotros ahora en un momento. Ya es un mundo en el que hay un sedentarismo. Cuando estaba echando un vistazo para ver qué os contaba, aparte de mi experiencia personal, me hizo mucha gracia ver que la OMS decía claramente que la causa de la obesidad es el desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las quemadas, ¿no? Que es un poco de perogrullo y de sentido común. Digamos que si esto es así, bastaría con hacer una mínima gestión de qué es lo que comemos, cómo lo comemos y cómo movemos el esqueleto, ¿no? Y el problema viene en eso. El problema está ahí. Hay un aumento importante en la ingesta de calorías que se basa en que hoy en día todo el mundo tiene el acceso a una nevera llena, y hay un descenso de la actividad física por el sedentarismo laboral. Tú no estás sentado delante del ordenador y no se mueve absolutamente para nada. Y esa realidad es la que me llevó a mí a estar en esa situación. Ahí donde veis, no es un señor que se haya comido Íñigo la Petra. Soy yo hace aproximadamente 8 años que llegué a estar en orden, y lo cierto es que no eres del todo consciente, porque cuando tú te miras al espejo, pues no te ves tan mal, no te ves tan gordo, ¿no? Es cuando has perdido tantísimo peso, cuando ves tus fotos antiguas y dices, madre mía, ¿cómo es posible que este señor fuese yo? Pues esa es la realidad. Entonces tenía 33, 34 años, que es decir, es una edad que era un jovencito, y iba directo hacia un futuro pues un poco complicado. En mi caso concreto se da también que yo siempre había sido una persona muy perezosa y muy vaga, no me gustaba hacer ejercicio absolutamente nada. Quería pues, darme un paseo o vivir la vida, o darme un homenaje y una comida. Y en este caso, bueno, pues yo ahora cuando hago ejercicio, que he empezado a hacer ejercicio cada vez con mayor intensidad, muchas veces cuando la gestión de mi propia vida y de lo que hago, de cómo me muevo, de cómo como, etc., había una circunstancia real que es el tipo de trabajo que ya supiendo de alguna manera que me tenían que echar una mano para no tomarme la cerveza sino un vaso de agua, o para no tomarme 2 platos, o para procurar hacer algo calórico. Y este tipo de fotos son el tipo de fotos que yo empiezo a compartir cuando empiezo a correr, etc. Luego también empiezo a compartir mi actividad física. Ahí estoy con Javier Luango, que es la persona probablemente que más me haya ayudado en esto, sin correr maratones. También hay que decir que en mi caso concreto, de correr directamente, pues qué más calorías. La cuestión está en gestionar tu propia existencia, tu salud, gestionar tu propia salud. Aquí son estos ejemplos de cross, de carreras que he hecho con él, de aquí haciendo flexiones. Todas estas son fotos que he ido publicando. Y el segundo paso que di fue involucrar a mis hijos. Este es mi hijo Fernando, que ha corrido conmigo varias carreras, y los de la izquierda son mis sobrinos, que les he metido también en el saco junto con mis otros hijos. Entonces, lo que procuramos entre todos es que se muevan. Porque es que, encima, tenemos que tener en cuenta, como padre, ver que los niños se dedican a quedarse en casa con el smartphone, a través de los cuales, o con teléfonos, con tablets, a través de los cuales están suplantando esa comunicación que hacían antes cuando bajaban al parque. Y como esa es mi obsesión, pues aquí les he puesto a correr carreras y incluso creando equipos de fútbol. Tengo prótesis de cadera, no puedo. O si no, un expresidente, también es posible, que será con nosotros. Pues ahí, esta es una carrera, por ejemplo, que hicimos de obstáculos, pues que lo pasamos pipa. O ahí a la derecha, abajo a la derecha, pues está aquí pues está Maxi, está Luis Arrón, Europa Press, o José García,
en el último congreso de años corriendo por. Estos son las dos personas que me han ayudado, porque Javier luego le fichó el BBVA para un nuevo super gimnasio que ha habido y le ha sustituido este otro señor que hay a la derecha, que se llama Vicente. Y esto es un ejemplo de una carrera en la que hemos corrido, donde cuando tú llegabas te daban la oportunidad de tomarte un bocata y un pollito, y como iban los dos conmigo, pues me hicieron comerme un vasito de fruta. Como decía, yo de alguna manera soy un poco especialista en lo que yo enseño en las redes sociales, y una de las cosas que me encanta es enseñar lo que voy a comer. Y entonces este es en el comedor para empleados del Consejo. Estaba enfrente de mí David Ruiz Pérez, que andaba por ahí, puede dar fe de ello, y esto es bueno, pues descubrí lo que era la lombarda, que jamás había tomado lombarda ni sabía en qué consistía, y resulta que estaba realmente buena, y lo otro es un pescado. Esto es un ejemplo de cena también, pues, saludable, y que además te llena y que tiene muchísimas menos calorías. Y esto es otra iniciativa que hago todos los domingos, porque por lo general los domingos voy a un sitio, a un bar de menú con los niños. Y te dan 3 primeros platos y 3 segundos, entonces yo comparto. Y los huevos rotos, bueno, pues obviamente ahí creamos ese debate entre los distintos periodistas, y en mi caso pues fue Gazpachito y Rodaballo, puedes estar tranquilos. Esto es otro ejemplo de mi gran pelea por la salud, y es el coffee, los famosos coffee breaks. Los coffee breaks en España por lo general no hay nunca jamás fruta. Bueno, pues yo en el caso del Consejo, en los últimos coffee breaks, hemos peleado David Pérez y yo juntos para que, además de la bollería industrial que estáis viendo, también pusiesen un plato de fruta. La diferencia está en que un bollito, cualquiera de esos bollitos, como mínimo tiene 200 calorías y una fruta tiene 40. Con lo cual, para las 200 calorías, pues te puedes comer 5 manzanas y ya realmente estás tan lleno que no comerías más. Tampoco ese es el caso, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo pues con mínimos gestos puedes tener una vida. Yo contando las 4 premisas fundamentales que voy contándole a cualquiera que quiera escucharme. La primera es todo cuenta. Todo cuenta en el sentido que cada caloría que tú te comes o cada movimiento que tú haces para restar. Y bueno, la historia está en restar. Por lo general dices, oye, estás en el ascensor y tienes 2 pisos. Y dices, oye, me da pereza, voy a coger el ascensor. Bueno, pues si subes esos 2 pisos, estás sumando calorías. Y al final, a lo mejor son 10 o 15 calorías las que has subido, pero si esos 2 pisos los subes 2 o 3 veces, estás sumando un montón de calorías, bueno, 30, 40, incluso 90 calorías, que vienen fantásticamente bien para compensar lo que luego has comido. Incluso luego me dice la nutricionista con la que trabajo, que se llama Isabel, que me atiende, que me ayuda, siempre me dice que hay que evitar lo que ella llama anchas Castilla. Anchas Castilla o de perdidos al río. Es cuando tú vas a una comida, no puedes evitar darte un homenaje, y ya de paso dices, bueno, pues ya que me lo da, me tomo vino, me tomo cerveza, me tomo el chupito, me tomo el postre y me como el pan. Bueno, pues entonces ya la has liado parda. Y en ese sentido dices, oye, vamos a ser capaces de gestionar incluso los momentos en los que pecamos y en los que estamos contraviniendo esa autogestión de la salud. Y lo cierto es que funciona, porque al final un postre puede ser 300, 400 calorías de más que tú estás echando. Eso luego va directamente a los michelines. Tengo entendido. En las 5 comidas al día, yo digo siempre que si tú no haces 5 comidas al día, he aprendido que cuando llegas a casa, al final abres la nevera, al final te comes la comida que haya podido sobrar con tus hijos, al final te tomas un aperitivo antes de la cena, cenas y ya terminas, a lo mejor en un día que no habías comido excesivas calorías, complementándole más en un momento pésimo a la cama. Y la tecnología es fundamental. Estos son algunos ejemplos. Yo utilizo una aplicación gratuita que hay disponible para todos los teléfonos. No voy a decir cuál para que no parezca que esto es publicidad. Y esta aplicación te permite ir contando todos los alimentos que tú comes en tu vida. Eso ya acabamos, con esto acabamos. Entonces, incluso puedes escanear los códigos de las comidas, y esto es gratis. Entonces, yo sé perfectamente cuántas calorías acumulo. Esa aplicación, además, tú puedes hacer para que si tu teléfono te contabilice los pasos, o tienes un reloj que contabiliza los pasos, te sume las calorías que consumes y te reste las calorías que has quemado. Y es vital, porque te permite hacer una perfecta gestión de
cuál es la suma, resta, el sumatorio de calorías que tienes. Y lo último, pues implica que difunde, es decir, como yo estoy difundiendo, he puesto aquí un ejemplo, son el desayuno que quieren tener mis hijos siempre, que son las galletas dinosaurio. No tengo nada contra esta marca de galletas. Tengo muchas poder fardar un poco y decir, joder, que es maravilla. Y nada, buenos días a todos y gracias por estar aquí y de alguna manera traer pues se basa en 750 entrevistas a personas de 14 años y más. La hemos realizado aproximadamente casi un mes, o sea que aquí los datos son realmente muy recientes. La primera pregunta que le planteamos a la gente... Déjanos un momentín que nos coloquemos, es que no se ve. Es que no lo vemos bien. Gracias. Vale, pues decía que la primera pregunta era preguntar sobre la incidencia de la obesidad y el sobrepeso de los españoles en relación con otros países de nuestro entorno. Podemos ver que para el 41% es igual y para un 33% es mayor. En cualquier caso, la gente tiene claro que el sobrepeso y la obesidad tienen un protagonismo importante en nuestro país. Hay estudios internacionales que efectivamente me parece que solamente Gran Bretaña dentro de Europa y Eslovaquia tienen unos índices de obesidad superiores a los de España. Es verdad que la comparación no es del todo exacta. Antes el doctor Felipe Casanova nos decía que estaba muy correlacionada con la edad y la edad no está controlada en estos índices comparativos sobre la obesidad de los distintos países. Es importante también destacar, a mí me parece que es importante como la gente sin estudios, la gente con menor nivel socioeconómico es la gente que tiene menor conciencia de la relevancia que tiene el sobrepeso y la obesidad en nuestro contexto, que son sectores también que sufren un mayor sobrepeso. Hoy por hoy la sociedad española está bastante concienciada en que la obesidad es un problema de salud pública. Un 95% considera que es un problema bastante o muy importante. Y ya hay un 72% que considera que es una enfermedad, es decir, una falta clara de salud, ¿vale? Una falta clara de salud que por lo tanto hay que prevenir y que por lo tanto debería tratarse, puesto que tiene consecuencias para nuestra calidad de vida. ¿A qué atribuye la sociedad española la obesidad? Bueno, pues la gente hoy tiene bastante claro, ¿vale?, que los cambios en los hábitos de alimentación y los cambios en el estilo de vida, el sedentarismo del que hemos venido hablando a lo largo de la mañana, genera obesidad. Y también claramente pues esta falta de ejercicio físico continuado, ¿vale? Tanto pues, las largas jornadas laborales, el estrés cotidiano, nos dificulta cada vez más establecer hábitos de ejercicio físico. Por otro lado, vemos que la gente tiene conciencia de que la obesidad no es un problema exclusivamente de voluntad, es decir, la voluntad hay que tomar conciencia del problema y ocuparse del problema, pero no es un problema fácil de resolver. Y bueno, sabemos que muchas de las gente obesa no es por problemas hereditarios, o a lo mejor herencia más social que biológica, de hábitos alimenticios que se generan en la familia, pero la gente también es consciente un poco. Sí que la gente, y antes nos lo decía también el doctor Casanova, que tiene asociada la obesidad con una serie de trastornos y de enfermedades, muy claramente con problemas articulares debidos al sobrepeso, con complicaciones metabólicas como la diabetes, con problemas del corazón, con problemas de tensión arterial.
podéis verlo ahí, y claramente, como él nos decía, la gente tiene todavía muy poco asociada la obesidad con el cáncer. Por otro lado, bueno, ¿cuáles son las formas que la gente cree que hay que utilizar para combatir el sobrepeso? Bueno, pues, hay que llevar a cabo una dieta saludable, nos lo acaban de decir, y hay que realizar ejercicio de forma constante, ¿vale? Es verdad que son muchos los que tienen clara la importancia de la prevención para evitar el sobrepeso y la obesidad, pero también es importante que esas cifras no son totales y que por lo tanto deberíamos, hay que hacer un esfuerzo de concienciación y educación a la ciudadanía para introducir medidas preventivas que eviten la medicalización, que evidentemente en muchos casos es necesaria, puesto que estamos hablando de una enfermedad que tiene además una serie de consecuencias importantes para el sistema sanitario. ¿Cuál es la responsabilidad de los distintos estamentos o colectivos en el fomento de vida saludable? Pues como también nos decía el doctor Casanueva, claramente la gente ve que hay una responsabilidad colectiva de distintos estamentos. Es el papel de las familias, es importante el papel de la industria alimenticia, es importante el papel de los medios de comunicación, es importante, por supuesto, el papel de los problemas de los profesionales de la salud, de los educadores, y cada vez lo vemos viendo, por ejemplo, con la gente con más estudios formales, gente con estudios universitarios, que es consciente de la importancia de que la administración, las autoridades políticas, tomen conciencia y desempeñen campañas de prevención y de concienciación social para prevenir el sobrepeso, la obesidad, un problema de salud pública. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer a la organización de este evento que hayan contado conmigo, en este caso, con nuestra empresa, para hacer una reflexión desde la publicidad a la obesidad. Es verdad que hace poco Piedra ha sacado una caja de galletas en donde de alguna manera la publicidad está siendo engañosa. No engañosa, pero quizás poco clara o no. Pero desde la perspectiva que yo lo voy a analizar, va a ser una perspectiva positiva. Positiva porque de alguna manera a los anunciantes hay que estimularles para que sigan por vías que de alguna manera nos lleven a concienciar directa o indirectamente a la población de aquellos productos que son más o menos saludables. Por una parte, todo este proyecto va desde la comunicación editorial a través de los periodistas contra la obesidad. Entonces yo propongo también desde el mundo comercial con la publicidad contra la obesidad. Entonces analizar un poquito cómo desde la comunicación publicitaria se está haciendo algo y a lo mejor se tenía que hacer más. Y bueno, pues al momento, a través de un observatorio de concienciar a las distintas instituciones que se dedican a conjugar todo lo que es la publicidad, como es la Asociación de Anunciantes o otras asociaciones, concienciarles en que un observatorio de este tipo sería interesante porque de alguna manera les va a hacer a los anunciantes comprometerse con el tema de la salud. Entonces, ¿quiénes son los anunciantes contra la obesidad? Fundamentalmente, no me coordino la mano con el discurso. Los anunciantes contra la obesidad, pues bueno, son los fabricantes de alimentos y bebidas, son los laboratorios
alimentación a productos que son adelgazantes, como los proponen como tales. Y los centros médicos, etcétera, que también de alguna forma están ofertando dietas, tratamientos, de alguna manera, hacia el tema de la obesidad. Un poquito ver en el tema de los fabricantes de alimentación y bebida, ellos cuando hacen comunicación, fundamentalmente lo que quieren es transmitir valores. Entonces, los tres valores quizás, muchos más, pero los tres valores más importantes que desde el mundo de la alimentación intentan comunicar hacia el público en general, pues uno de ellos es lo saludable, es decir, un producto te lo presentan y lo que intentan es convencerte de que es saludable, lo que pretenden es darle a la marca, de alguna manera, ese valor de saludable. Por otro lado, hay otras marcas que lo que intentan comunicar es lo apetitoso, lo bueno que es, lo sabroso, etc. Y también, quizás con fuerza está empezando, es el tema de lo ecológico. Son quizás los tres grandes valores que de alguna manera podemos identificar en cualquier comunicación publicitaria de lo que están. Cuando hablan de lo saludable, normalmente lo expresan con tres elementos. Uno es productos sin azúcar, es decir, bueno, pues no hay, lo que va a consumir no tiene azúcar, que es uno de los elementos que contribuye a la obesidad. Es cierto que no, en muchos de los casos no hablan directamente de la obesidad, quizás porque tienen ciertas restricciones de comunicación en ese sentido, de poner a los productos como que van en contra de la obesidad, pero de alguna forma están transmitiendo el valor de no al azúcar o este producto es bajo en azúcar. Productos bajos en grasas y productos bajos en calorías. Son los tres elementos más importantes que se transmiten en la comunicación desde una perspectiva de, bueno, en contra de la obesidad. Los fabricantes de alimentación, por ejemplo, he sacado unos cuantos casos en los que de alguna manera bueno, son las leches, son los yogures, los postres lácteos, los fiambres, las golosinas, galletas, chocolates, salsas, zumos y refrescos, que de alguna manera comunican todo este tipo de valores hacia lo saludable. Es decir, las leches pues están las desnatadas, las semidesnatadas, es decir, están hablándonos de bajo componente en grasas, los yogures, pues el azúcar y también lo bajo en calorías, los postres lácteos, los fiambres bajos en calorías, que ya empiezan a comunicarse, etc. No hemos cuantificado toda esta comunicación, pero estamos en ello. Es decir, queremos hacer un observatorio para ver en la comunicación cuánto se está utilizando todos estos valores y en qué productos, etcétera, se están realizando o se están poniendo todos estos valores. Es decir, en este momento, con mi perspectiva, la comunicación publicitaria de los productos alimenticios está predominando el valor de lo saludable, sobre lo apetitoso y sobre lo ecológico. Pero fundamentalmente, que a veces no se contradicen unos con otros y utilizan todos los elementos de valor. Pero bajo mi punto de vista creo que los anunciantes están viendo y conociendo que el público en general está valorando todo aquello que va hacia lo saludable, más que hacia otros aspectos que pueden tener valores dentro de la comunicación. Y dentro de lo saludable, que también bueno, se ve con muchos elementos que tienen omega 3, que bueno, contra el colesterol, o intentan más o menos hablar que tienen bueno, pues ciertas conexiones con reducir el colesterol, etc. Pero quizás el de la obesidad es el que más importancia tiene cuando expresan esos valores que habíamos visto, bajos en calorías, bajos en azúcares, bajos en grasa. Y dentro de todos los que hemos puesto anteriormente son los lácteos y los refrescos los que
comunicación están dando permanentemente una comunicación más exhaustiva, es decir, casi es en toda la comunicación donde hablan de lo desnatado, de lo semidesnatado, en donde están hablando de sin azúcar, lo light, lo cero, etc. Pero hasta tal punto esa comunicación está incidiendo en la población de forma positiva que en los consumos se está viendo cómo los consumos de leche o de lácteos en general o de refrescos está cayendo de forma importante el consumo de aquellos, por decirlo de alguna forma, productos enteros y subiendo el consumo de aquellos que son semidesnatados, que son desnatados o que de alguna manera son light, cero, etcétera, que de alguna manera están diciéndonos que no tienen azúcar. Es decir, que no, la comunicación de estos nuevos productos, al fin y al cabo, el mundo de la alimentación tiene es muy innovador en productos. Es decir, si observáis, cada vez sacan productos con unas características distintas, con unas formas diferentes, etc. Y en esa innovación están incluyendo de alguna manera los alimentos. Eso desde la perspectiva de los... Sin embargo, en la inversión publicitaria de las empresas farmacéuticas, bueno, pues hemos visto los productos adelgazantes que de alguna forma comunican los laboratorios farmacéuticos. Bueno, son alrededor de 4 millones de euros lo que están comunicando en productos adelgazantes, que suponen el 2,8% de todo lo que comunican los laboratorios de distintos productos, plásticas, etc. Es decir, no es una gran medida este protocolo. Fundamentalmente se basan en la televisión para esta comunicación. No solamente para los productos adelgazantes, porque es verdad que toda la comunicación de los laboratorios fundamentalmente es televisión. Es verdad que tiene también un peso importante la radio. Si vemos los laboratorios farmacéuticos que han tenido más presencia dentro los laboratorios farmacéuticos que han tenido más presencia dentro del mundo de los adelgazantes son Omega Pharma, GlaxoSmithKline, Polpharma, Pharma OTC, pero fundamentalmente los dos primeros que acaparan prácticamente el 78% de la inversión publicitaria. Y como productos, pues son AGI, XLS, etc. Entre AGI y XLS tienen también el 70% y tantos de la inversión publicitaria. Si hablamos de clínicas e institutos de estética, observamos, bueno, se han publicitado cerca de 700 entidades clínicas o institutos de estética durante el 2015 han hecho publicidad. Es un monto importante, de las cuales 111 han incidido en el tema de dietas o de tratamientos contra la obesidad. Esto que supone un 16%, sin embargo, en lo que es inversión publicitaria, es decir, coste, pues supone un 29% de la inversión publicitaria que tienen las clínicas y institutos de estética, en el 29% de su comunicación, en donde entran directamente sobre dietas, etc. Es lógico que no sea en la totalidad, porque hay muchos que hablan de temas dentales o capilares o son exclusivamente estéticos. Un 29% de la inversión, siendo un 16% el número de clínicas, sin embargo, es un 29% de lo que es el tema de estética. Y aquí fundamentalmente es la radio la que tiene un peso más importante en el reparto de la publicidad. Y la televisión, sin embargo, ocupa un tercer puesto detrás de los medios.
analizamos cuáles son las clínicas que tienen mayor peso, están en la comunicación publicitaria, pues están Naturhaus, Cuerpo Libre, Infoclínicas, Alargar, Superplan 10, Centurinia, etc. Estas son las que quizás tienen un mayor peso, las demás muchas veces son pequeñas clínicas que tienen pequeñas comunicaciones en prensa fundamentalmente o en radio, que tienen bueno, poca actividad. Y bueno, con esto quería haber hecho una visión general de cómo está la publicidad con respecto a estos tres anunciantes que de alguna forma tratan la obesidad y que nos proponemos durante este periodo de hacer un seguimiento, un observatorio de cómo, y profundizando con mayor medida, de cómo va evolucionando bueno, la publicidad respecto a los temas de obesidad. Nada, muchas gracias. Yo creo que hemos tenido una visión amplia una amplia visión del tema al que nos ocupamos, al que nos dirigimos, del que queremos ser parte, del que queremos participar. La inmensa mayoría de los que estáis aquí sois periodistas. Yo creo que lo más fácil es que directamente el que quiera decir algo, preguntar algo, que lo haga, y si no, pues empezar la ronda y a ver si os vais calentando. Sí. No soy periodista, soy médico. Me llamo Susana Monereo, os conozco a muchos porque gracias a trabajado mucho y soy también secretaria general de la Sociedad Española de Obesidad, soy endocrinóloga. Quiero felicitar porque esta es una acción que para los que somos médicos y llevamos toda la vida trabajando en esto, pues bueno, empezamos a ver un poquito una luz al final del camino, pero creo que hay mucho por hacer. Le haría una pregunta al señor Lapetra, que me ha encantado oírte, porque que por lo menos uno lo haya conseguido. Yo te diría que esto que has hecho tú está reflejado en un registro americano que se llama el National Weight Register, que es en el que las personas que han perdido más de un 10% de su peso y lo han mantenido lo tienen, y no superan a todos aquellos que lo han intentado. O sea que imagínate, y es curioso porque si tú lees esos artículos, lo que tú has hecho es lo que dice, que las personas que consiguen adelgazar y mantener el peso es lo que hay que hacer, es decir, mucho ejercicio físico y ordenar un poco la alimentación. Entonces yo mi pregunta es, ¿por qué lo hiciste? ¿Cuál fue la motivación real de que consiguieras? Porque si eso es, o sea, nosotros a los pacientes necesitamos saber por qué, para engancharlos ahí, porque si no es imposible. Yo la verdad es que lo hice porque no estaba a gusto conmigo. Y la realidad pasa porque cuando uno está gordo lo sabe, tiende a negarlo, tiende a buscar excusas, pero te das cuenta de que te pones unos pantalones de hace un tiempo y que no te están bien, que cuando te ves en un vídeo o te ves en una foto no estás a gusto con la imagen que proyectas. O sea, que eran motivos tuyos personales. Motivos personales. No de salud. Sí. No, de salud también, porque tuve un problema con una úlcera que tenía y entonces el médico, el dermatólogo me dijo que me hiciese un análisis normal y entonces me dijo, me preocupa que está un poco alto el azúcar para la edad que tienes y esto puede ser a lo mejor la causa por la que no termines de curar. Y entonces, bueno, pues luego te planteas también que bueno, quieres vivir muchos años y que tienes 3 hijos y que tienes la responsabilidad de intentar estar todo el tiempo posible. Pues entonces a lo mejor esto es lo que tenéis que comunicar, o sea, porque la gente sabe, porque nos ha dicho que la obesidad es una enfermedad, pero las motivaciones es en lo que, no sé, nosotros ahí estamos un poco perdidos. Yo creo que os necesitamos muchísimo. Yo tengo que reconocer que esto para mí es una carrera de fondo, porque a mí me sigue gustando
Yo realmente sigo siendo un gordo en potencia, es así de duro. Eso somos todos. Y a mí me sigue gustando mucho comer y me sigue gustando, y creo además que hay determinados alimentos que provocan adicción, entonces los evito, no digo el tipo de alimentos, pero no sé si científicamente es así o no. He leído algunos estudios que apuntan a que sí, pero entonces la realidad pasa porque, por ejemplo, ahora en verano, que bueno, pues he hecho ejercicio, pero me he relajado más y he traído 4 kilos de peso o de más. Y estos 4 kilos pues me está costando mucho quitármelos de encima y tengo que hacer sacrificios y esto es una carga de fondo. O sea, es que es así, y lo que intento concienciarme es que tiene que ser para toda la vida, porque no vale... Enhorabuena y invito a los que sois comunicadores, porque aunque tú dices que no tenemos que educar, porque la gente se va a fiar mucho más de lo que tú dices que de lo que todo podamos decir el doctor Casanueva y yo, que no nos hacen ni caso desde hace 40 años ya, o sea que hemos desistido. Y yo tendría otra pregunta, perdona, para el señor que nos ha contado sobre los anunciantes. Hola. Bueno, muchas gracias de que haya alguien que se esté ocupando de esto, pero yo veo dos problemas. Uno, el tema de los productos light. Los productos light nunca son 0 calorías, es excepcional. Entonces, cuando se anuncia de que es 0 en grasa, resulta que tiene azúcar, y entonces la gente ya se queda con que es 0% y se olvida. Y a lo contrario, ¿no? El que es light de azúcar resulta que tiene mucha grasa, como los caramelos, tal. Eso es una cosa de confusión brutal. Y luego la confusión entre saludable y adelgazante. No por el hecho de que el aceite de oliva virgen extra sea saludable, no engorda. Eso es una confusión enorme y hay que, o sea, desde el punto de vista del etiquetado, hay que ponerlo. O sea, es decir, esto es saludable, sí, pero engorda si te lo comes en exceso. O el jamón de jabugo, o ese tipo de cosas, eso genera muchísima confusión. Entonces, hay que avanzar en ese terreno, de mejorar el etiquetado de forma comprensible. Porque es que, de verdad, eso de que sea por ración, por porción, por 100 gramos, por 125 y el yogur tiene 130, que no hay Dios que se entere. O sea que ahí sí que os pediríamos, por favor, más concreción en el etiquetado de los alimentos. Yo no soy anunciante. Yo no soy anunciante. Es decir, yo lo único que soy es el observador de la publicidad. Es decir, lo estoy observando lo que están transmitiendo. Entonces yo no puedo saber si lo que tú me estás diciendo, que seguro que es cierto, yo no lo sé en la comunicación. Yo lo que sé es que ellos de alguna manera quieren transmitir que lo suyo es saludable. Es decir, que es un valor, pero es un valor que de alguna manera están transmitiendo valores. Engañoso en el producto puede ser. Ahí no, el valor lo está transmitiendo. Es decir, usted tiene, o es muy importante para mí, lo light, lo desnatado, lo semidesnatado, que todo eso lo están transmitiendo como un valor positivo. Luego puede haber engaños, es lo que pasaba con la caja de las galletas que presentaba la Petra, ¿no? Que pone 7 vitaminas. ¿Cuáles son? ¿No sería mejor que pusiera las calorías que voy a dar? Todo eso que me parece muy importante. Nosotros lo que vamos a intentar es observar qué está pasando en la publicidad durante todo este tiempo. Pero también es cierto que hay asociaciones a las cuales yo creo que, y de alguna manera puedo asociaciones sobre la publicidad, en donde de alguna manera, bueno, se podría hacer con